en esta tarde tan maravillosa, ¿verdad? Y también llena de pruebas, ¿no? Pero como un filósofo mexicano dice, es Navidad, ¿no? Iba a decir gran filósofo, pero esto no aplica para el gran filósofo. Me encanta, bueno, no me encanta la experiencia que estamos pasando, ¿verdad? Como iglesia, pero recuerdo, estaba haciendo un recuento del día viernes, hablando con Dani de lo que queríamos hacer para el aniversario. El grupo de alabanza estaba platicando al respecto. Estábamos muy animados, seguimos animados, ¿no? Samantha, Armando, tratando de hacer algunos ajustes con la iglesia. Y obviamente estaba aún pensando cuando comenzamos la iglesia, ¿no? Ahora en el camino, que veníamos para acá en la recta y venía haciendo recuento, ¿no? Y estaba pensando en cómo empezamos la iglesia hace estos años, que el Señor proveyó de la nada, ¿no? O sea, no sabíamos cómo iba a hacerlo el Señor, pero el Señor lo hizo de una manera tan especial. Gracias. Tan especial. Y estaba recordando precisamente eso, ¿no? Cómo el Señor proveyó inmediatamente para la compra de un proyector, de un cañón. Luego le dijimos, ¿te acuerdas, Dani, ese día en mi casa que estábamos hablando de cuánto necesitábamos para el equipo de sonido? Y ya se lo llevaron, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿no? Y finalmente no nos robaron a nosotros, porque no era nuestro. Nosotros solamente somos administradores de los recursos que Dios nos da. Y ahorita estaba hablando con Noemí antes de comenzar el culto. El testimonio que me daba ella es impresionante, de veras, Noemí. Yo no sabía esta parte de tu vida. Estando en casa a la 1:30 de la tarde, entraron ladrones, le robaron, la amagaron, y ella, Dios le libró y dijo, solo dije, encomendé mi vida al Señor y dije que se llevaran todo, y el Señor es nuestra justicia, ¿no? Entonces Él lo va a hacer, Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere. Nada nos pertenece, solo somos administradores fieles, y que esto no decaiga en nuestro ánimo, ¿no? Sí me pegó, la verdad, le confieso que digo, híjoles, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Señor? ¿No? Pero nada de esto detiene a la iglesia, ¿no? Nada detiene a su iglesia, y tenemos que seguir, como dijo un gran filósofo mexicano, ese sí, gran filósofo, ya no me acuerdo qué dijo. No, ese fue otro filósofo mexicano. Así es la vida de caprichosa. Pero la actitud, sigamos con esa actitud, esa es la actitud. Entonces, que no decaigan nuestra fe y nuestra confianza, porque finalmente Él es el que hace las cosas. Y lo maravilloso que la iglesia, precisamente estaba recordando, ¿no? Que apenas estuve en Colombia, en Bogotá, y estaba pensando en esa escena, ¿no? Con todos esos equipos tan impresionantes de sonido que tenían ahí donde estaba, una pantalla del tamaño de esta pared, fácilmente, una pantalla de este tamaño, ¿no? Y dije, wow, y ahora aquí sin nada. Pero ¿esto qué es la iglesia? No es eso, el punto no es lo que tiene la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y esto debe ser algo que es más importante que cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos tener o apoyarnos. Pero bueno, sigamos adelante. Y qué maravilla que estamos estudiando precisamente recordando la Reforma y todo lo que pasó en esta época, ¿no? No sé, los que vieron Cafeína al día de ayer, maravillosos los datos, los logos datos, impresionantes. Y también poder reflexionar en esas cosas que son, digamos, los puntos cruciales de nuestra fe, ¿no? Y esto es maravilloso porque siempre nos hace recordar precisamente en dónde estamos cimentados y en dónde debe descansar, en dónde nosotros debe de descansar nuestra fe, nuestra creencia o lo que hemos creído, y también, sobre todo, pues reconocer en dónde estamos y precisamente en dónde nos encontramos cada uno de nosotros en lo que es nuestra fe. Nuestra intención es poder exponer la palabra de Dios y no hacer crítica, o ser críticos de las doctrinas, pero no nos interesa hacer una crítica hacia un grupo o hacia alguna iglesia. Sin embargo, no podemos evitar saber de dónde viene la Reforma.
De hecho, déjenme decirles que cuando yo me convertí a Cristo, yo siempre enfatizaba y me decían que si era protestante, ¿no? Y yo decía, no, yo no soy protestante porque yo no protesto de nada, ¿no? Entonces me sentía hasta cierto punto agredido, ¿no? Cuando me decían, entonces tú eres protestante, porque me preguntaban, ¿eres católico? Y yo decía, no, no soy católico, desde el sentido estricto de la palabra en México, de la connotación mexicana. Yo decía, me decían, entonces eres protestante. Y yo decía, tampoco soy protestante porque no protesto por nada. Sin embargo, poder descubrir la raíz, entonces ya dije, ok, ¿de dónde viene esta palabra? Y ya me llevó a analizar, a pensar, a meditar en esto. Y sin embargo, lo veíamos la semana pasada con Carlos, precisamente la intención que tenían todos estos reformadores. En realidad, por eso se llaman reformadores. Ellos nunca quisieron dejar el catolicismo, sino más bien querían reformar la iglesia. Querían que la iglesia regresara a su dogma de fe al origen, por lo cual ella había surgido. Entonces, en realidad, por ejemplo, Martín Lutero nunca pensó formar un grupo que se llamara luteranos, ¿no? O sea, nunca tuvieron esa intención, sino más bien el corazón y la pasión que ellos tenían era que el catolicismo regresara a sus raíces, a su dogma de fe, a lo que su declaración de fe decía y declaraba, fundamentados en la Escritura. Sí, porque eso ya sabía, ese movimiento, el movimiento católico en ese tiempo ya había modificado, había cambiado la visión y había puesto otras cosas que no estaban fundamentados en la palabra. Entonces, esto es la intención que estos, no solamente uno, sino lo que todos estos grandes reformadores intentaron hacer. Ellos, la fe o el dogma de fe de ese tiempo dentro del catolicismo, había basado todo en la escritura, en cierto sentido, pero también en la tradición y la autoridad que el clero poseía o tenía. Es decir, la autoridad del Papa por encima de la autoridad de la escritura. La autoridad del eclesial era más importante que la Biblia misma. Y obviamente, esto era algo que convenía al clero, ¿sí? Al clero, ¿por qué? Porque esto traía beneficio a todos ellos. Los sacerdotes obviamente recibían estos beneficios, todos los que movían la curia católica traían beneficios y obviamente se veían ellos beneficiados porque podían manipular, podían abusar de los demás y podían ser beneficiados todos ellos. Y aún podemos darnos cuenta en la historia todo lo que el papado hacía y los acuerdos que tenían con los grandes hacendados o los reyes, los príncipes, pues obviamente todo esto era un movimiento económico y también poder manipular a todos ellos y salir beneficiados de todo esto. Ahora, cuando pienso en todo el movimiento, en este movimiento y en esta época, yo me preguntaba, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones o cuáles son algunos motivos que tenían las personas para comprar esas indulgencias? Por ejemplo, ¿qué les motivaría a esas personas a comprar las indulgencias? Porque el perdón de los pecados lo podías obtener comprando ¿la qué? La indulgencia, ¿no? O sea, tú pecabas, ibas con el sacerdote, te vendía una indulgencia que venía desde el Vaticano y ya entonces ya podías hacer lo que quisieras y ya obtenías el perdón a cambio de ¿qué? De dinero, ¿no? ¿Qué motivaba a esas personas a comprar esas indulgencias? Pregunto, ¿qué les motivaría? ¿Qué les motivaba a esas personas pagar al clero para que se hicieran misas por los muertos, ya que les habían dicho que sus almas, esas almas que habían fallecido, se encontraban probablemente en el purgatorio? Una doctrina la cual no existe en la Escritura, pero ellos querían sacar las almas del purgatorio. Te preguntémonos, si nos hubiera tocado vivir entre el año 1400 y 1600 después de Cristo, ¿qué respuesta daríamos si nosotros creyéramos en eso? ¿Qué respuesta nosotros hubiéramos hecho, qué actitud hubiéramos tomado si supiéramos o reconociéramos o creyéramos que la alma de nuestros antepasados se encontraban en el purgatorio o se encontraban en el infierno y tú eras capaz de poder sacarlas? Y yo te pregunto, ¿pagarías eso con tal de que tú esa alma de la persona que amas? Yo creo que cualquiera lo haría, poniéndonos en los zapatos de ese tiempo, ¿me explico? Porque ahorita nosotros lo vemos desde el pasado y decimos, ay, ¿cómo pudieron creer que se compran las indulgencias? O sea, nuestra perspectiva puede decir,
¿Qué tienen en la cabeza? No, pensemos solamente desde su perspectiva. ¿Qué es lo que les motivaba? Cuando ni siquiera se les comunicaba el mensaje de la palabra de Dios, cuando las personas no tenían acceso a la escritura como nosotros lo tenemos ahora, cuando estabas oprimido por todos los reyes que tenían acuerdos con el clero. Obviamente, al no tener acceso a la verdad, tenían que poner únicamente su fe en lo que la tradición y lo que la información que ellos recibían. La Biblia ni siquiera la tenían en su propio idioma. Ahora y Carlos nos hacía referencia. Yo recuerdo a mi mamá que nos platicaba. Aquí está mi madre. Ella fue a misa y la misa era en latín. A mi mamá le tocó la misa en latín, escuchar las misas en latín, cuando todavía ni siquiera se explicaba ni se tenía acceso a la palabra de Dios. La reforma, lo que quisieron hacer los reformadores, era hacer un llamado a la iglesia para que regresaran a los fundamentos de la fe basados en la Escritura. Y uno de ellos, el que vamos a estudiar el día de hoy, es que la fe solamente en Jesucristo es la única que nos puede servir o funciona, y es el único camino, es la verdad y la vida. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Mientras las almas, ellos les decían que se encontraban retenidas en el purgatorio, se tenían que hacer oraciones, se tenían que hacer misas por todos los feligreses a cambio de dinero para que pudieran salir de eso. La reforma protestante vino a poner en duda lo dicho por el catolicismo y por el clero en ese tiempo. Lo que ellos habían definido como purgatorio y las almas que allí se encontraban necesitaban la ayuda por medio de la intercesión. Eso es lo que estaban practicando en ese tiempo. Podríamos seguir hablando acerca de la iglesia y de sus prácticas y del clero en ese tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué prácticas tenemos hoy como iglesia o como pueblo evangélico acerca de la salvación que existe solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cosas tenemos nosotros como iglesia en las cuales queremos agregar cosas a nuestra fe para poder alcanzar ese favor de Dios o esa salvación que solamente la Escritura dice que está basada en nuestro Señor Jesucristo? En su palabra lo dice. Miren, veamos algunos textos bíblicos que nos ayudarán a poder entender mejor el por qué decimos que la fe es solamente en Jesús. ¿Por qué solo Cristo? Que es el segundo declaración que estamos estudiando. La semana pasada estudiamos ¿solo qué? Solo Escritura. ¿Por qué la Escritura? Porque ¿en dónde encontramos la verdad? ¿En dónde se encuentra la verdad? ¿En YouTube? ¿En lo que dice Facebook? ¿En lo que dice San Google? No. ¿En dónde encontramos la verdad? ¿En qué basamos nuestra verdad? ¿En qué es lo que estudiamos? ¿Qué es lo que creemos? ¿De dónde surge? ¿De lo que yo digo? ¿O lo que la palabra de Dios dice? Nosotros creemos que estamos fundamentados y enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Por eso es solo Escritura y hoy estudiaremos solo Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6. Primera epístola de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6. Veamos lo que este texto nos enseña y nos dice. Dice así la palabra de nuestro Dios en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 en adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Sean qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El anhelo y el deseo de Dios es que todas las personas lleguen a conocer a Cristo. Lo que Dios desea es que ninguna persona sea condenada. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios. Dios no está gozoso y diciendo, qué bueno, entre más se vayan al infierno es mejor porque tendremos más espacio en el cielo. Esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque la verdad es lo que les va a dar, la verdad de Jesucristo es lo que les va a dar esa libertad de la cautividad del pecado. ¿Por qué estamos viviendo por qué sufrimos todas estas situaciones que nos toca vivir y enfrentar en el mundo actual? Porque la gente no conoce la verdad. Porque la gente
quiere rechazar, ya se perdieron los valores, ya ni siquiera se considera a Dios en muchas ocasiones. Pero bueno, no quiero predicar de esto, ¿verdad? Pero mira, ve lo que el versículo 5 continúa. Porque hay un ¿qué? Un solo Dios. Ojo con esto. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Somos monoteístas porque solamente creemos en un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Quién es? Yahvé o Yahweh, como le digas, tetragramatón, el eterno, el creador, Elohim. Es decir, ese es un solo que Dios, y cada uno de sus nombres nos habla de sus atributos, pero es un ¿qué? Un solo Dios. Un solo Dios en tres personas manifiesto, que es otra de las cosas que vamos a estar estudiando más adelante: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro trino Dios, un Dios en tres personas. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. El mundo piensa, y algunas culturas y algunas religiones nos enseñan que hay ¿qué? Muchos dioses. Por ejemplo, los habitantes de la India, los hindúes, ¿cuántos dioses tienen? ¿Cuántas deidades tienen? Muchísimos. La cultura azteca, las culturas prehispánicas, ¿cuántos tenían? ¿Cuántos dioses? ¿Recuerdas alguno? Quetzalcóatl, Tlaloc, en fin, ¿no? Seguramente tú conoces más de los que yo conozco, son los que yo más me acuerdo ahorita en este momento, pero tenían muchísimas ¿qué? Muchísimas deidades. La palabra de Dios nos dice, porque creemos que la palabra de Dios es verdad, que solamente hay un ¿qué? Un solo Dios. Solo hay un Dios, y ve lo que continúa el versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador? Jesucristo, hombre. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Cuando se emplea la palabra mediador, quiere decir un negociador que actúa como enlace entre dos partes, ¿sí? Un negociador que actúa de enlace entre las dos partes. Dios, el hombre. ¿Quién está mediando entre Dios y el hombre? Santo Papa. Perdón que esté hablando de eso porque es la cosmovisión del mexicano. Es lo que el mexicano tiene. Es lo que en lo cual nosotros, son mis raíces. De ahí el Señor me sacó a descubrir esto, que solamente tenemos a uno que intercede entre el Padre y el hombre, que es Jesucristo hombre. ¿Y por qué vale la pena y por qué se ganó el título de ser mediador? Vean lo que dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate ¿por quiénes? Por todos. Es decir, Él ganó ese título de ser mediador porque Él se dio a sí mismo por todos, de lo cual doy testimonio a su debido tiempo, dice el apóstol Pablo, dirigido por Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Un solo Dios, un solo mediador y no diferentes o varias deidades. El corazón de Dios es que todos los hombres lo conozcan y le confiesen. Ese mediador se ha dado a sí mismo. Él hace esta obra de mediar entre nosotros y el Padre. Lo que originó a los reformadores fue que el clero se había puesto como mediadora entre los mortales y Dios mismo. ¿Quieres que interceda? Entonces desecharon a Jesús y ellos se convirtieron en los intercesores. Pensemos un poco en nuestro entorno cultural. Pensemos en nuestro entorno. Existe la creencia de que el sacerdote actúa como mediador entre Dios y el hombre. ¿Y el mediador quién es? Cristo, Jesucristo, porque Él fue el que se entregó.
¿Cómo nosotros debemos entender este pasaje? Muchas personas se acercan a un servidor, o seguramente algunos de ustedes, pidiéndote que intercedas por ellos porque tú estás más cerca de Dios. Yo he escuchado esto, que me dicen: Luis, intercede por mí porque pues tú estás más cerquita de Dios, ¿no? Y puedo tener dos actitudes. Una, y decir: qué bueno que lo reconoces, ¿no? Sí, o sea, gracias, ¿no? O sea, o decirle: tú puedes acudir a Dios. Y yo puedo agarrar y decirte: bueno, pues qué bueno. Y algunos pastores se sienten pensando que, pues sí, muchos creen esto. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesucristo fue crucificado, se rasgó el ¿qué? Cuando murió, se rasgó el velo del templo. Y ahora tenemos entrada ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿A dónde? ¿Qué significa el lugar santísimo? Donde se encuentra la presencia de Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, si tú has creído en Cristo, si tú has puesto tu fe en Jesús, tú tienes la facultad de poder entrar en cada vez que oramos. Me encanta la oración. La oración es la mayor manifestación de quien has creído, porque estás hablando con Dios. Y te pregunto, ¿ves a Dios? Si decimos ahorita, vamos, ¿Él está escuchando ahora? Sí. ¿Por qué? Porque es omnipresente, porque es omnisciente, porque Él es Dios. Debemos entender, hermanos, que la palabra de Dios es muy clara. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Sin embargo, muchas veces pensamos y decimos: ¿y qué tal si no es suficiente? ¿Y qué tal? Y si mejor hago esto, pues para echarle la mano, y porque qué tal si no es cierto y lo que la palabra de Dios dice, entonces mejor hago esto y hago el otro. No, hermano, no nos equivoquemos. Un solo Dios y un solo mediador. Eso es lo que los reformadores querían impartir y dar a conocer dentro de la iglesia. Mira, Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios en Colosenses 1, 12 en adelante. Dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, el apóstol Pablo está aquí dando gracias ¿a quién? Al Padre, porque es el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y observa lo que dice el verso 14: en quien tenemos, en ese Hijo, en ese reino del Hijo, tenemos redención por su ¿qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Nos trasladó al reino de su Hijo por medio de ¿qué? ¿O por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha perdonado nuestros pecados. No es por nuestros méritos que nosotros hemos sido justificados o redimidos, ha sido por los méritos, por la sangre derramada de su Hijo. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa esta palabra cuando dice que tenemos redención por su sangre? La palabra redención es el acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. ¿Quién pagó el precio para el perdón de nuestros pecados? Cristo. Cristo fue el que pagó. Es únicamente por medio del Hijo de Dios que obtenemos su redención. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz la única capaz de perdonar los pecados.
Es por eso que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La salvación, erróneamente se ha dicho que la salvación es gratis, pero déjame decirte que no fue gratis, porque ya hubo alguien que te redimió, hubo alguien que la pagó, y quien la pagó fue Cristo en la cruz, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Costó la sangre de Jesús. Él estuvo dispuesto a ser obediente. El hombre a través de la historia ha menospreciado esa sangre preciosa derramada en la cruz. Solamente échate ahí un vistazo en la historia universal y pregunta, investiga, ¿cuántas personas murieron crucificadas? Era una práctica, era algo común en el Imperio Romano. Pero Cristo, lo que marcó la diferencia fue que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Dios mismo muriendo en nuestro lugar. Él no cometió pecado. ¿Recuerdas al ladrón cuando estaba ahí? Le dijo, oye, pues ¿de qué? Si él no hizo nada, nosotros lo merecemos, pero este pobre, dijo, este inocente, no ha hecho nada y mira, está aquí con nosotros, no seas insensato. El justo por los injustos. Cada año, en un sinfín de ciudades en Semana Santa, se hacen representaciones de este sacrificio. Podemos observar cuántas personas son crucificadas de manera voluntaria. Y yo pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que les motiva a hacerlo? Hasta los entrevistan en televisión y les preguntan, es que me tengo que preparar para poder hacer esto. Y ahí están representando el sacrificio de Jesús, tratando de obtener un beneficio, tratando de imitar la muerte de Jesús, pero ellos no son mediadores, tratando de alcanzar el favor de Dios, y que ese favor de Dios obtenido a través de esa representación y de esos clavos que les ponen ahí, poder bendecir y ser bendición a toda la familia. Y podríamos nosotros ser críticos y decir, sí, mira, estos, ¿por qué lo hacen? Y poner el dedo en la llaga y decirle, sí, mira, ¿qué tienen en la cabeza? Pero pregunto, ¿qué perspectiva tenemos nosotros y qué valor tenemos nosotros y qué valor le damos a nosotros esa sangre derramada en la cruz? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Qué ha representado para nosotros la sangre derramada en la cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo? A veces considero que nosotros como hijos de Dios no valoramos ni aquilatamos esa salvación. No estoy diciendo que no hemos creído. Lo que estoy diciendo es cuánto valor y cuán agradecidos estamos con Dios por lo que Él ha hecho. Hemos entendido la dimensión de la remisión de nuestros pecados, del perdón de pecados, del pago de Jesús que hizo en la cruz. ¿Tenemos la dimensión de lo que esto representó? ¿Cómo podríamos nosotros poder dar ese sentido y significado a nuestra vida? Reconociendo siempre que la vida eterna que tenemos en Él es porque Él murió por nosotros. No fue porque eres chido, no es porque eres bonito o bonita, es porque Él ya lo hizo. Un último pasaje, Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Un texto que recuerdo todavía cuando llegué a conocer a Cristo en la casa de mi novia, junto a las llaves, me parece, o en la entrada, ¿no? Estaba en la entrada, ¿no? En la entrada de la casa, creo, en el timbre, ¿no? O adentro, en la entrada de la casa, a la puerta principal, a la puerta de la sala, tenía mi suegro ese versículo hasta con barniz, y decía, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un texto que la mayoría de nosotros conocemos.
pero en la praxis pareciera que es algo relativo. El desarrollo del pensamiento actual ha llevado a la humanidad a hacer a un lado esas expresiones, esta expresión, esta declaración, esta verdad, y la han sustituido con expresiones tales como, y a ver si las recuerdas, el único camino, no. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Has escuchado esto? Todas las religiones llevan a Dios. Lo importante es la sinceridad y la fe que tú tengas, ¿no? Lo importante es la sinceridad y la fe que tú tengas, porque eso es más importante. No importa en quién depositas tu fe, lo importante es que tengas fe y que creas. Yo pregunto, ¿creas en qué? ¿En quién? Otra expresión como, tú vive y deja vivir. Cree en lo que tú quieras, al fin y al cabo Dios te va a salvar. Esas son verdades que la gente dice o cree. Declaraciones que la gente las convierte en una verdad. Pero por esa razón tenemos que ir a la Escritura y reconocer que la Escritura es la verdad. Ahí se encuentra revelada la voluntad de Dios, y en esa palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios, la palabra de Dios es esta. Es lo que nosotros, donde fundamentamos nuestra fe. En la palabra de Dios encontramos la verdad. La palabra de Dios es muy clara cuando dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino para llegar al Padre. Es el único por el cual podemos nosotros obtener y obtenemos la vida eterna. No es un asunto de un grupo religioso. No se trata de que si eres católico, si eres evangélico, sino más bien es un asunto de que nosotros debemos poner nuestra fe en ese sacrificio, el cual nos redime, el cual obtenemos el perdón de pecados. Reconocer que el Padre fue el que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. El justo por los injustos, derramando su sangre para que nosotros obtuviéramos el perdón de pecados. Cuando pensamos en solo Cristo, enseña o decimos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay salvación más que solamente por medio de Cristo. Y pregunto, ¿cuántos de aquí reconocemos esta verdad? ¿Cuántos aquí reconocemos esta verdad? Porque esto es el determinante en la vida. Esta es la verdad. No es un relativismo. Esto es la verdad. Y la segunda pregunta es, si tú reconoces esta verdad, ¿cómo vives o cómo se representa, cómo se experimenta en tu vida diaria? La vida eterna solamente se encuentra en Jesús. No necesitamos un dogma, no necesitamos un amuleto, no necesitamos alguna práctica, alguna otra enseñanza, alguna ofrenda para ver si obtenemos el favor de alguien o de Dios. No se trata de agregar un sacrificio, y tampoco se trata de flagelarme para poder alcanzar la salvación y sufrir, porque Él ya sufrió. Si tú haces alguna de estas cosas o dudas de esto, lo que estás haciendo o lo que te está llevando es a menospreciar la obra de Jesús en la cruz. Porque solamente en Cristo es que obtenemos la salvación. Hermanos, que podamos ser capaces de entender esta verdad. Esto es un absoluto. La salvación solamente se obtiene, es un regalo de Dios que obtenemos por depositar nuestra fe solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no hice nada por ti. Nadie de los que estamos aquí hemos hecho a alguien por los demás para que tú puedas obtener la salvación. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Así que reflexionemos en esto, hermanos. Y si hay alguien aquí
que no ha reconocido esta verdad en su vida. Y no estoy hablando de un dogma, no estoy hablando de si eres tal o de tal grupo. Estoy hablando de poner tu fe en Jesús si tú no lo has hecho. Pon toda tu fe en Jesús, en su sacrificio, porque es por medio de Él. Reconoce tu condición en la que te encuentras. Y si tú ya le has conocido, vivamos de manera congruente, siendo esto una verdad en nuestra vida. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos. Padre, muy agradecidos por todo lo que tú haces y lo que has hecho por nosotros. Gracias por ese amor tan grande, Señor, de haber enviado a tu único Hijo a morir por nosotros. Él, sin haber pecado, Señor, estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque por medio de su sangre derramada en la cruz, esa sangre preciosa, Señor, que fue derramada, es que nosotros somos redimidos del pecado, tenemos el perdón de pecados, Señor. Padre, gracias por ese amor tan grande. Que cada uno de nosotros podamos poner siempre esta fe en ese sacrificio y que nada nos confunda. Hay muchos que andan diciendo tantas cosas, Padre, y que a veces podemos llegar a confundirnos o pensar que no es suficiente y que si por las dudas mejor hacemos esto o el otro o aquello, Señor. Pero que podamos estar apegados en lo que tu palabra nos dice y nos enseña. Y que esto sea una verdad en cada uno de nosotros. Gracias por ese amor tan grande, Señor, y que ahora podemos llamarte Padre y ahora nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias. Y Padre, si hay aquí alguien que todavía no ha tomado esta decisión, Señor, que pueda hacerlo. Reconocer su condición y reconocer su necesidad que tiene de poner única y exclusivamente su fe en ese sacrificio, porque es ahí donde obtenemos la vida eterna. Gracias, Señor, por ello, y gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de conocerte cada día más y reconocerte como único y soberano Dios. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos honrar y glorificar tu nombre, y gracias por la vida eterna que tenemos en ti. En el nombre de nuestro mediador oramos, Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra que nos limpia, nos hace crecer, nos purifica.